Internet se llena de videos donde los manifestantes toman las calles de China exigiendo su dinero que los bancos han congelado. Una corrida bancaria es peligrosa. Cuando la gente se da cuenta que su dinero no está segura en el banco, todos se apresuran a retirar todo el dinero que han estado metiendo al banco, lo que lleva a otros bancos estables a quedarse sin dinero también. Pero ese es solo un lado de la historia. China está a punto de tener su propia versión del colapso inmobiliario de 2008, donde quebraron grandes corporaciones como Lehman Brothers. Miles perdieron sus casas y la economía global se hundió en la recesión. La única diferencia es la vivienda de China. La crisis parece que se pondrá mucho peor, ya sea un colapso inmobiliario con esteroides si así se desea. Este es el PIB de China desde 1960 hasta la década de 1990. Su economía apenas crecía, pero a principios de la década de 1990, la economía de China explotó. Creció de $500 millones en 1994 a casi $15 billones en 2021. Eso es probablemente el crecimiento económico más rápido en la historia humana moderna. Suena casi como un milagro, pero no todo es sol y arcoíris. Detrás de números elegantes y edificios brillantes, hay un lado oscuro de esto. Uno de los principales sectores que está impulsando el PIB en China es el mercado inmobiliario. Representa el 13% del PIB del país y genera un tercio de su economía. Esto incluye casas, alquiler y servicios de corretaje, industrias productoras de electrodomésticos que entran en apartamentos y materiales de construcción. El único problema es que China también ha construido mucha vivienda de las que se necesita, hasta el punto de que ha convertido el sector en una burbuja. China tiene al menos 65 millones de casas vacías. Eso es tanto como toda la población de Francia y la mitad de la población del país más grande del mundo, que es Rusia. Incluso se crearon réplicas de la Torre Eiffel en París, el histórico pueblo alpino austriaco e incluso pueblos suecos e italianos. La única diferencia entre la Torre Eiffel real y la versión china es que la copia china de París está vacía, donde no vive nadie. Pero ¿por qué China ha construido 65 millones de casas vacías? ¿Cómo China terminará creando la mayor burbuja inmobiliaria de la historia? ¿Y cómo finalmente está a punto de colapsar y acabar con toda la economía mundial? Responderemos todas estas preguntas y muchas más, pero antes de hacer esto, dale me gusta a este video y comenzamos. Tienes múltiples opciones cuando quieres invertir en los Estados Unidos. Tienes los bienes raíces, el mercado de valores, donde puedes comenzar a invertir con tan solo unos pocos dólares, bonos del gobierno o al menos mantener tu dinero en el banco, generando algunos intereses a largos años. A ustedes no les preocupa que una hermosa mañana el gobierno vaya a intervenir en el negocio, secuestrar a un directivo ejecutivo solo porque dijo algo contra el presidente o el partido del gobierno. En el mercado de valores se ha mantenido estable durante más de un siglo, con el S&P 500 creciendo a una tasa promedio del 10%, y los bonos del gobierno de Estados Unidos se consideran las inversiones más seguras del mundo. Desde Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus deudas. El crédito de Estados Unidos se construye sobre siglos de estabilidad y responsabilidad, pero no todos los países son así, especialmente en China, donde el gobierno controla casi todo. Está la suerte de la transparencia y libertad. Los directores ejecutivos que se oponen al partido gobernante pueden desaparecer de la noche a la mañana y las empresas pueden ser destruidas. Nada te va a salvar del enfado del oficialismo. Aunque estés dentro de las personas más ricas del país, incluso una persona promedio sabe eso en China. Así que no muchos están dispuestos a arriesgarse a invertir en el mercado de valores o en bonos del gobierno. Y por eso, todo el mundo en China recurre a los bienes raíces. Al final del día, no puedes simplemente ahorrar dinero. Hay que invertirlo, sobre todo en China. La gente ahorra mucho más que en Estados Unidos o bastante que en cualquier otro lugar del mundo. Hay muchas personas que compran una segunda vivienda en China que los compradores de primera vivienda. Y el número de compradores de tercera vivienda es casi tanto como el de la primera vivienda. Los bienes raíces son su mejor opción en China. Además de eso, China está aislada del resto del mundo.
Un chino promedio realmente no tiene acceso al mercado de valores de Estados Unidos, y sacar dinero del país no es un trabajo fácil, por lo que podemos confiar sobre que los bienes raíces son su única opción. Así que volvamos por un momento al gráfico. Echamos un vistazo al principio del video. Este crecimiento sin precedentes del PIB se debió principalmente por el sector inmobiliario, que ahora se ha convertido en una burbuja a punto de estallar. Así es como las propiedades de Shenzhen y Shanghái se volvieron más caras que en Los Ángeles, a pesar de que el PIB por cápita en China es de $10,000, mientras que en Estados Unidos supera los $60,000. Si estos 65 millones de viviendas se cotizan en el mercado mañana, definitivamente colapsará el mercado, pero no la economía, ya que China es simplemente demasiado grande. Su población es casi 5 veces la de Estados Unidos. Sin embargo, eso es solo una pequeña parte del problema. Cuando un promotor quiere construir un bloque de apartamentos en China, incluso antes de comenzar el proyecto, el desarrollador comienza a vender apartamentos, incluso antes de que se construyan. Usando ese efectivo, el desarrollador comienza a construir el resto, y en proceso de venta de los apartamentos. Al final del día, a menudo lleva años completar como tal un proyecto, sino porque la economía está en auge y cientos de millones de personas están comprando casas. Los desarrolladores en China están ansiosos porque se complete el proyecto, así que usan el efectivo de proyectos anteriores para comenzar a construir nuevos bloques de apartamentos con la esperanza de venderlos en el proceso. Y mientras construyen el nuevo proyecto, usan los fondos para iniciar el tercer proyecto y así sucesivamente. Y si no hay suficientes fondos para iniciar nuevos proyectos, los desarrolladores pueden simplemente tomar préstamos para continuar construyendo. Los bancos están más que felices de proporcionar los préstamos, ya que estarán respaldados por apartamentos reales que tienen una gran demanda y aumentan de precio cada año. No hay forma de que quiebren, ya que si no pueden pagar el préstamo, simplemente pueden vender los apartamentos para hacer esto. Los desarrolladores siguieron tomando grandes préstamos para continuar construyendo y la gente siguió tomando hipotecas para seguir comprando casas. ¿Te recuerda algo? Claro, el 2008. Esta estrategia funciona solo cuando todo está creciendo, cuando la economía está en auge. La gente gana dinero y continúa comprando casas, pero ¿qué pasa si la economía deja de crecer? ¿Qué sucede cuando las personas se ven obligadas a quedarse en casa debido a algún tipo de virus y ya no ganaría suficiente dinero para comprar casas nuevas? La respuesta es simple: Evergrande. Es tan raro que la gente siempre haga la suposición de que las cosas crecerán para siempre. La humanidad es patética, por decirlo menos. De todos modos, sucedió lo impensable. Un virus se propagó por todo el mundo y los chinos y el gobierno implementó una política de cero COVID, donde obligó a toda la población a vacunarse y quedarse en casa, el tiempo suficiente para finalmente deshacerse del virus. Entonces, los desarrolladores chinos comenzaron a desmoronarse. Como la gente dejó de comprar casas, el dinero dejó de entrar, por lo que los desarrolladores no pudieron terminar cientos de proyectos de apartamentos que habían comenzado antes de la pandemia. El primer desarrollador importante que comenzó a dejar de pagar su deuda fue Evergrande. Es el segundo más grande promotor inmobiliario de China y la 122 empresa más grande del mundo. Con más de $300,000 millones en deuda, su única esperanza era un rescate del gobierno. La gente dejó de pagar su hipoteca y esto provocó que la construcción de sus casas se ha retrasado, causando una crisis aún mayor. Más de $220,000 millones en préstamos podrían vincularse a proyectos inconclusos. El gobierno de China emitió $148,000 millones en préstamos para ayudar a los desarrolladores inmobiliarios. Los titulares de hipotecas les dan un feriado de pago, sin que esto afecte su puntaje de crédito. El gobierno sabía perfectamente que se estaba formando una burbuja, pero estaba perfectamente bien con ella, ya que estaba impulsando estas cifras anuales del PIB, y ahora está haciendo todo lo posible para reventar esa burbuja de una manera que no haga colapsar la economía. Si será capaz de hacer eso o no, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, hay un problema aún mayor. La gente ha perdido la fe en el mercado inmobiliario.
Como la gente veía el mercado de valores y los bonos de gobierno como activos poco confiables, ahora verán los bienes raíces como un activo poco confiables y especulativo, lo que significa no más de 7 u 8% de crecimiento del PIB a partir de ahora. Eso no significa que la gente dejará de comprar bienes, pero será mucho más lento de lo que era antes de la pandemia. Si la burbuja estalla como lo hizo en 2008 en los Estados Unidos, el colapso podría ser mucho peor. Y en segundo lugar, si sucede ahora, la inflación a nivel mundial solo empeorará, ya que en primer lugar aún no hemos salido de la pandemia y la invasión de Rusia está provocando una crisis energética mundial. La economía mundial apenas sobrevive. Europa ni siquiera puede arreglar su crisis energética. Los Estados Unidos no pueden bajar la tasa y también sufren de una alta inflación y una posible crisis de vivienda. Así que las implicaciones del desplome inmobiliario chino podrían acabar llevando a la economía mundial a otros pocos años de recesión, si no, una depresión. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.